Eh, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros, depende de cómo estén viendo este video. Mi nombre es Ramsés de la Cruz Sánchez y voy a continuar con la exposición, que es la parte número 4 por parte de nuestro equipo. Vamos a continuar con lo que vienen siendo banquetas y guarniciones. Banquetas. Hay que definir primero qué son las banquetas. Las banquetas son o es la parte del espacio público destinada a la circulación o a la permanencia de peatones. La banqueta es una franja que está comprendida entre la guarnición que limita la superficie de rodamiento y el límite de los predios. Puede suceder que la superficie destinada a los peatones ocupe todo este ancho, como también puede ser el caso que sea este ancho, que en este ancho exista un arriete pegado a la guarnición. ¿Qué son los arrietes? Pues son las franjas, pero son aquellas franjas que son de tierra, que no están cubiertas por una parte de concreto. Puede existir un arriete pegado a la guarnición o dos arrietes, uno pegado a la guarnición y otro junto al lindero de los predios o lotes. En estos dos casos, toda la franja se llama banqueta, pero a la superficie destinada a peatones se le conoce como andador. Aquí podemos ver la división de las franjas que comprenden la banqueta. Esta división se hace en tres. Para la vialidad, la primera franja es la franja de circulación peatonal, espacio para el movimiento peatonal libre de cualquier obstáculo. El ancho mínimo debe ser de por lo menos 1,50 m en adelante. En banquetas igual o menores a 1,50 centímetros, el ancho mínimo debe ser de 90 centímetros por lo menos. Es el ancho mínimo que se permite para una banqueta. La segunda franja es la franja de fachada. Esta se refiere al espacio para la permanencia del peatón solo en banquetas de zona o de tipo comercial. Su dimensión debe ser de por lo menos como mínimo de 50 centímetros en adelante. Y la tercera franja es la franja de equipamiento. Esta franja de equipamiento es a la que está destinada para colocar mobiliario, señalamientos, vegetación, como lo pueden ser jardines y equipamiento. Esta franja debe medir por lo menos 60 centímetros o puede llegar a medir hasta 1,50 m igual. En banquetas de 6 metros en adelante esta franja podrá medir alrededor de 3 metros. Zona de seguridad en banqueta. ¿A qué nos referimos con zona de seguridad en banqueta? Bueno, el área de banqueta está formada en esquinas o plazas libres de obstáculos, señalamiento vertical, equipamiento y mobiliario urbano, cuyo objetivo es mejorar la visibilidad de peatones y conductores, así como facilitar toda la circulación peatonal. La zona de seguridad mínima en esquinas es la suma del área de espera en un cruce peatonal más el área de transición. A continuación, aquí podemos ver en esta imagen el área de las áreas de la banqueta, ¿no? Como anteriormente ya les mencionaba, el área de espera se refiere al espacio en el que se ubican los peatones para cruzar la vía mientras están esperando momentáneamente el ceda el paso o a que el semáforo indique la correcta señal para la intersección del ancho de vializamiento, que esto quiere decir que es el paso de cebra donde vamos a cruzar por la calle de cada vía. Se define como área de transición. El área de espera es esta parte de aquí y el área de transición es esta otra parte de acá. Se entiende como área de transición al espacio comprendido entre el límite del área de espera y el área resultante del trazo de una distancia mínima de 3
0.10 centímetros. Posteriormente a cada lado del área de espera. Bueno, tenemos también los tipos de banquetas. Existen dos tipos de banquetas, las banquetas de concreto y las banquetas de adoquín. Primero tenemos la banqueta de concreto. Las banquetas se construirán, se construirán de concreto simple con una resistencia F'C, resistencia mecánica a la compresión de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado mínimo, o lo indicado en el plano. Ya esto es referente al proyecto, de cómo venga indicado en el proyecto, ¿no? Su revenimiento será de 10 más menos 2 centímetros con TMA de 19 milímetros de 3/4 de pulgada. El espesor de las banquetas será de 10 centímetros o lo indicado de igual forma en nuestro proyecto. Algunas especificaciones de acuerdo al tipo de banqueta. Especificaciones. El espesor en centímetros puede variar, puede ser, el espesor de la banqueta puede ser de 4 centímetros, 6 centímetros u 8 centímetros. El uso recomendado para 4 centímetros es en andadores, plazuelas y en banquetas. La resistencia a la compresión que debe tener esta debe ser de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando el espesor es de 6 centímetros, el uso recomendado, donde se ocupa este espesor, es para el tránsito medio en calles y estacionamientos. Su resistencia a la compresión debe ser de 270 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El espesor, cuando es un espesor de 8 centímetros, normalmente es utilizado en el tránsito intenso, en avenidas o en algunas plazas industriales, ¿no? Y su resistencia a la compresión debe ser de 370 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acabado en banquetas de concreto. Normalmente las banquetas tienen acabados de rayados para funcionar como antiderrapantes, ¿no? Pero también suelen tener otro tipo de formas o acabados, como los cuales se pueden lograr usando las plantillas. Aquí tenemos una muestra de ello. Y aquí el resultado. Las banquetas de adoquín. Las banquetas de adoquín se construye cuando la banqueta de adoquín se coloca la base después de una capa de nivelación, seguido de colocar cada adoquín, ya teniendo cada adoquín en su lugar respectivo. Se coloca el sellado entre las juntas de estos. La banqueta de adoquín. Otra manera de poner la banqueta de adoquín para ahorrar tiempo, se coloca una máquina especial, como aquí podemos ver cómo la máquina ya lleva colocando de lado a lado todo el adoquín, ¿no? Ya no es necesario la mano de obra como anteriormente lo mostrábamos en esta diapositiva. Aquí la máquina ya va estableciendo todo, ya va montando todo el adoquín. Bueno, las guarniciones. Pasamos con las guarniciones. ¿Qué es la guarnición? La guarnición es el elemento que trabaja estructuralmente. Es decir, es el colado que contiene la losa de la banqueta, que por lo general se pinta de amarillo o también de blanco. Su resistencia, ¿cuál es su resistencia? Generalmente es de concreto armado. Su resistencia mecánica a la compresión es de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 19 milímetros, y tiene un armado de acero. La sección varía de 10 centímetros a 20 centímetros de espesor y de unos 20 a 40 centímetros de altura. Esto puede variar conforme nos lo indique nuestro proyecto. Las guarniciones. En zonas urbanas las guarniciones se construyen en las orillas de las banquetas para contener a las mismas y evitar que se deslicen sobre la superficie de rodamiento.
En las carreteras las guarniciones se construyen con los mismos objetivos que las banquetas de los puentes, de las casetas de cobro, de peaje y de pasos a desnivel, y en algunos tipos de camellones que separan las bandas de circulación. Para la construcción de guarniciones se utiliza la cimbra de madera o de lámina de acero. Normalmente suele ver cómo se utiliza la lámina de acero. Otras funciones de las guarniciones. Algunas guarniciones sirven como una especie de jardín. También sirven para delimitar un área, ¿no? Aquellas áreas verdes, además de ser utilizadas para delimitar también calles, es decir, los camellones, que como aquí en esta diapositiva podemos ver un camellón y la delimitación de un área verde, ¿no? Los tipos de colores, ¿no? Color de las guarniciones. Normalmente las guarniciones se pintan de color blanco, o normalmente es más común verlas de color amarillo. Igual pueden pintarse de ambos colores. También se dejan con su acabado original. Puede ser en gris del concreto, pero en caso de ser pintadas se utiliza la pintura esmalte, también conocida como SCT, señalamiento o tráfico. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar del señalamiento vertical. El señalamiento vertical o las señales verticales son placas que están fijadas a estructuras o a postes instaladas sobre la vía o alguna adyacente de esta misma. Si son estructuras metálicas, están fijadas normalmente a una base de concreto y a un dado que por norma debe traer por lo menos 4 varillas de 3/4 con tuercas de 3/4 para poder así fijarlas a las placas de las estructuras y que éstas queden soportadas totalmente. Si son postes, deben ir enterrados a una distancia por lo menos de 2 metros para que el poste quede de igual forma fijado totalmente. Si tenemos unas estructuras más pequeñas como la que podemos visualizar en la diapositiva, este tipo de estructuras son enterradas aproximadamente 80 centímetros con concreto pobre como refuerzo dentro de la excavación que vamos a realizar, para poder fijar y que no puedan escurrirse la estructura tan fácilmente hacia arriba, ¿no? ¿Para qué sirven estas estructuras? Bueno, o cuál es el fin de estas estructuras. Bueno, mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y sobre la naturaleza. Reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto al uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. Señales reglamentarias. Bueno, las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones exigentes. Si su violación acarrea las sanciones preventivas en el Código Nacional del Tránsito Terrestre. Señales preventivas. Bueno, las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos o situaciones imprevistas que se pueden presentar en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea de forma permanente o de forma temporal. Estas señales ayudan a que los conductores tomen las precauciones de dicho caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, tanto de los vehículos o de los conductores, así como también para los peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo posible,
dado que el uso innecesario de ellas para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a todas las señales. Las señales informativas. Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. En particular se utilizan las señales informativas para, valga la redundancia, informar sobre direcciones hacia destinos, calles o rutas, también hacia dónde conduce una vía, los enlaces o empalmes con otras vías que puede haber, los carriles prioritarios para cada destino, el inicio de la salida hacia otras vías, la distancia a la que se puede encontrar nuestro destino o el próximo destino, el hito kilómetro a lo largo de la vía, identificar rutas y calles, también para servicios generales, también para poder identificar lugares de atractivos turísticos que existan en la zona, nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos u otros que estén alrededor de la vía. Cualquier otra información de importancia para los conductores también es señalada en estas señales. Y tenemos por último otro tipo de señales que vienen siendo señales que también pueden aparecer en las vialidades. Las señales preventivas de accidente, como pueden ser las mostradas: accidentes, de bomberos, desastre natural o de control. Estas tienen el color rosado. Señales verticales para obras también pueden ser como las que se muestran en la diapositiva, para trabajos o maniobras que se estén realizando sobre la carretera o algún simple señalamiento. Y estas también tienen como objetivo indicarnos si hay algún cambio en la carretera en la que puede uno estar dirigiéndose, si se agranda, si se achica o si tiene alguna reducción o hasta alguna curva. Y bueno, esto sería todo por parte de nosotros, compañeros. Espero que les haya agradado el video.